Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Revolucionando la Salud TV, estrategia del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Fundasalud. El Estado de Trujillo es el farol de la patria. El Estado de Trujillo es tierra de sabios y santos. En ocasión de celebrarse el Día Mundial contra la lucha contra la malaria, se debe rendir homenaje al trujillano Arnoldo Gabaldón, médico, investigador, docente y asesor de organizaciones internacionales. Es considerado como uno de los más importantes epidemiólogos del siglo XX. Su paso como director de malariología del país fue muy importante, pues ya él organizó una de las campañas más exitosas e intensivas contra esta enfermedad, desarrollando un programa contra la malaria que hizo posible que Venezuela fuese el primer país del planeta en erradicar la malaria. También tenemos el orgullo de ser patria del doctor Rafael Rangel, científico, médico, investigador, que se dedicó al estudio de las enfermedades tropicales. Este trujillano ejemplar, nacido en Betijoque, es considerado el padre de la parasitología y el bioanálisis, y en su honor se celebra el Día del Bioanalista. Hoy, en este programa especial de Revolucionando la Salud, estaremos conversando con el doctor Antonio Yuri. Él es el director general de Fundasalud y con amplia experiencia en el área de epidemiología. Doctor Antonio Yuri, bienvenido nuevamente a Revolucionando la Salud. Este es su programa. Comenzamos diciendo que Venezuela sigue avanzando en la lucha contra la malaria, a pesar del incremento de las cifras a nivel mundial. Y eso es gracias a las políticas del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano, encabezado por supuesto por nuestro comandante eterno, el comandante Hugo Chávez, y por supuesto seguidas y continuadas por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y por supuesto, bienvenido, y en este programa especial donde rendimos honor a Arnoldo Gabaldón y el doctor Rafael Rangel. Bueno, mira, primero pues como decías tú, ¿no? En esa presentación tan... Bueno, muy buena, ¿no? La introducción sobre estas dos figuras, los dos trujillanos, estos dos venezolanos y estos latinoamericanos, o estos dos americanos ilustres, ¿no? Que le han dado brillo a las ciencias venezolanas, a lo que reinventó el siglo XX, ¿no? Dentro de los avances de la medicina. Pues sí, creo que como director general quiero hablar como epidemiólogo y como malariólogo, en el caso del doctor Gabaldón. Tú decías que era uno de los expertos en epidemiología, uno de los mejores epidemiólogos. Bueno, nosotros nos consideramos los que somos formados en esa área como malariólogos. Una enfermedad, pues la malaria, como dices tú, que si bien viene repuntando a nivel mundial, sobre todo en las áreas donde se transmite la malaria, sí, que es todo lo que es la franja ecuatorial, o sea, lo que es las Américas, tanto central como del sur, la África, el sudeste asiático, algunas zonas también de Oceanía donde hay transmisión de malaria. O sea, una enfermedad que a nivel mundial afecta a más de 200 millones de personas al año, ¿verdad? Que tiene una importante mortalidad también a nivel mundial. En el caso nuestro, hay que decirlo, es muy baja la letalidad y la mortalidad por malaria, a pesar de las dificultades que se vienen enfrentando en todos los países de las Américas, sobre todo, eso hay que decirlo, en el tema de los medicamentos antimaláricos. Sin embargo, se viene avanzando. Primero porque es el compromiso del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro Moros y de todos los equipos a nivel regional, en el caso nuestro, encabezados por el gobernador del estado, Henry Rangel Silva, y por la coronela Marisol Materán. Y es un compromiso de Venezuela como país pionero. Tú lo decías, el primer país que erradicó la malaria en el mundo fue Venezuela. Solamente hubo dos países que acompañaron a Venezuela en ese momento, que era Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Pero hay que aclararlo desde el punto de vista epidemiológico, que Venezuela tiene el mérito que fue el primer país, pero de zona tropical. Porque tiene la ventaja la gente de nuestros hermanos norteamericanos y nuestros hermanos rusos hoy día y todo lo que era la Unión Soviética, sí, de que en esos países ocurren las 4 estaciones, son climas templados, entonces tenemos épocas del año, casi la mitad del año, donde no es imposible que haya transmisión malárica por las temperaturas, las condiciones. En cambio, nosotros tenemos transmisión todo el año. Entonces fíjate el mérito que tuvo Venezuela. Y una lucha encabezada por Arnoldo Gabaldón, tú le decías, una campaña, bueno, que los que hemos tenido la oportunidad de estar en ese mundo y que hemos incluso visto algunos materiales que yo invito a la gente que los busque en YouTube, sí, hay que decirlo, sí, hay un documental muy bueno sobre la lucha contra la malaria donde uno, mira, se emociona de ver cómo ese trujillano, ese personaje que nació a media cuadra de la Plaza Bolívar de Trujillo,
logró llevar el nombre de Venezuela en alto. Sí. Y bueno, una campaña, hay que decirlo también, ¿no? que se inició en el año 1936, cuando se inicia el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, y que muchos de esos personajes, hay que decirlo, porque este es un programa que quiere resaltar también el Trujillo Potencia, ese Trujillo, Sí. que esa trujanidad que Y el el general Rangel orgullo, Silva claro. quiere rescatar, Ajá. porque bueno, en un momento pudo intentar ser golpeada por algunos personajes. Nosotros tenemos que decirlo, que la mayoría de las personas que participaron en esas campañas a nivel nacional eran trujillanos, Sí. porque Arnoldo Gabaldón confiaba en los trujillanos. Entonces, bueno, los trujillanos pues se fueron allá. Y fíjate que, a manera anecdótica, Arnoldo Gabaldón fue tan grande que él no quiso ser presidente de la República. La gente nos preguntará por qué no quiso ser presidente de la Y República. su nombre sonó Sonó, muchísimo es en que, su época para ser el es presidente eso. de Venezuela. Cuando ocurre luego del golpe de Estado del año 48, que derrocan a Rómulo Gallego, un golpe de Estado que también hay que decirlo, orquestado ahorita como está pasando por el norteamericano, por el imperio, bueno, había una serie de mundo es reformas que habían habido, cíclico. que habían habido en ese momento, de que se estaba yendo avanzando, pues había un avance social bastante importante, ¿no? Ocurre una situación que es el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, que era el presidente de la Junta Militar de Gobierno. Se reúnen los demás integrantes de la Junta, entre los cuales estaba Marcos Pérez Jiménez, Llovera Pay, bueno, todo ese grupo de personas, y ellos generan una persona para buscar un civil que pudiera ser la especie de equilibrio por el presidente de la Junta. Pero sabemos cómo se manejan las cosas. A lo mejor era un presidente para ellos manejarlo, como pasó, Sí. cuando colocan al doctor Germán Suárez Flamerich. El primero que llaman es al del doctor Arnoldo Gabaldón. Pero cometió el error, dicen en el libro, ¿no?, de proponer nombres para su gabinete. Y dicen unos libros por ahí con alguna intención de cierto celo regionalista, que propuso puros trujillanos para concretar el gabinete nacional. Entonces, era la confianza, él dijo, no quiero ser presidente. Cuando dijeron, no, tú no puedes poner a nadie, él se fue a su laboratorio, fue a seguir la lucha contra la malaria. Fíjate, ni siquiera la vanidad normal del ser humano por él ser presidente, Sí. hubiera sido, aunque hubiera sido de nombre, no ser presidente. Entonces, Gabaldón rechazó eso. Otra de las cosas, y no podemos dejar de mencionar, y que tenemos nosotros que rescatar, es la continuidad que hubo en el tema de la malaria. Cuando se inicia el programa de lucha contra la malaria, se hace el primer rociamiento en la población de Morón. Los que vayan ahorita por la nueva autopista esta que se acaba de inaugurar la Revolución, van a ver una placita donde hay un zancudo. Eso en conmemoración a la primera vivienda que fue rociada el 2 de diciembre de 1945 con DDT, el famoso DDT, que fue una de las herramientas. Resulta que eso estaba planificado. Controlado, claro, eso estaba planificado, pero fíjate el cuento de eso. Porque el DDT ya Gabaldón lo venía estudiando, lo tenía ya precisado. Resulta que estábamos saliendo de la guerra mundial. Eso era un secreto que tenían los militares norteamericanos. Lo utilizaron en el sudeste asiático, donde las tropas norteamericanas eran minadas por la malaria. Descubren el DDT contra el mosquito. Cuando pasa la guerra, bueno, ya eso se hace de conocimiento. Gabaldón logra traer el DDT, pero resulta que eso estaba planificado desde antes del 18 de octubre del 45, donde hubo un movimiento cívico-militar que derrocó a Medina Angarita. Fíjate, eso no fue obstáculo para que el 2 de diciembre del 45, con una revolución o con un cambio de gobierno bastante drástico que hubo, se hiciera ese rociamiento. Eso se llama la continuidad de los programas de salud. Nosotros tenemos que seguir adelante con esos programas de salud, o sea, tomar ese ejemplo, que no lo detenían golpe de Estado, no detenían nada. Luego él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, hay que decirlo también. Y usted haciendo esa reflexión, es importante señalar que el gobierno bolivariano, que el gobierno revolucionario, encabezado por Nicolás Maduro, sigue en pie de lucha y sigue avanzando en cuanto a las medidas y a las acciones. En esa ecuación hay estados priorizados, claro, ¿verdad?, para atender formalmente y controlar esta enfermedad. Luego de que Gabaldón logra ser encabezado esa lucha, nosotros llegamos a tener las 2/3 partes del territorio venezolano que tenían malaria, y se erradicó. Hoy día, y no es de ahorita, de hace aproximadamente 20, 25 años, hay un resurgimiento de la malaria, sobre todo en estados como Bolívar, sobre todo en estados como Sucre, como Delta Macuro, como Amazonas, como Anzoátegui en los últimos años, como Monaga, Táchira, Apure, ¿verdad?, y Zulia, que son los estados fronterizos, y el estado Bolívar, que es el que genera el 90% de los casos de Venezuela. Un estado pues con minero, un estado donde la minería ilegal sigue apareciendo y se está combatiendo, pero sigue apareciendo, donde en algún momento se logró un poco disminuir esas cifras a través del famoso Plan Caura, que por cierto
lo dirigía nuestro general en jefe, Jesús Rangel Silva, y tiene experiencia en eso. Ellos era un plan integral, ¿verdad?, que iba contra la minería ilegal y a la vez pues tocaba el problema de malaria, ¿no? Porque el problema del tráfico de medicamentos, de las personas que hoy están en una mina y mañana están en otra y no se puede hacer el seguimiento al paciente, pues siguen siendo fuente de infección para los mosquitos. Ese es el tema, un tema, como vemos, más allá del tema de salud, pero se sigue avanzando. El ministro Luis López ha desarrollado ahorita un plan de lucha contra la malaria y el dengue, donde se están llevando equipos de fumigadores, de médicos, epidemiólogos, malariólogos, como es realmente como nosotros nos gusta que nos llamen, ¿no? Somos epidemiólogos desde el punto de vista formal de nuestro título de especialista, pero bueno, somos malariólogos porque nos formamos en esa epidemiología y en esa enfermedad. Y en el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo. Entonces, se está llevando paso por paso en los estados. Trujillo, obviamente, no deberíamos ver esa movilización porque nosotros no tenemos transmisión de malaria. Aquí el estado de Trujillo de los años 60, cuando se radica Trujillo, que desde esta sede donde estamos, por cierto, se desplegó esa campaña. Esta sede, la dirección de malariología que quedaba en esta sede del estado de Trujillo, la famosa zona 8, que era el número de la zona 8, por ahí todavía vemos en el patio las letras donde está zona 8 y está la zona 8 allá, abarcaba incluso el estado Mérida, eso hay que decirlo, porque Trujillo fue pionero. Nosotros de aquí fue donde se desplegó la mayor cantidad de trabajo. Nosotros se radicó en algunos casos a finales de los años 90, principios del siglo XXI, 2003, 2004, hubo unos casos de transmisión local, pero que fueron controlados de una vez, o sea que no se instaló la transmisión de malaria. Y no hemos permitido, porque hemos hecho el trabajo oportuno, el trabajo metódico y realmente como debe ser. Esto es un trabajo que requiere, mira, la mayor exactitud. De hecho, Gabaldón, en lo que él enseñaba, él había una famosa estrella de 5 puntas, ¿no? Entonces él decía dedicación, exactitud, interés en el trabajo, lealtad y compañerismo con el compañero de trabajo, algo así. Yo sé que es lealtad y hay otro creo que era solidaridad o compañerismo, pero él destacaba eso en el trabajo de malaria. Y bueno, él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social durante 5 años sin ver colores políticos. De hecho, el presidente que lo coloca, él decía que él en el Ministerio de Sanidad no se metía, que lo que decía Gabaldón era santa palabra. Eso se lo gana uno con el trabajo. Fue profesor universitario, como tú lo decías, no solamente en Venezuela, donde nos formó mucha gente, ¿no? Yo, bueno, no tuve la suerte por razones cronológicas, cuando yo ingreso al posgrado a la especialidad, pues ya el doctor Gabaldón había muerto, pero él se murió trabajando, también hay que decirlo, en su laboratorio. Pero su legado continúa y más que es un trujillano, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, ¿no? La trujillanidad. Agradecemos al doctor Antonio Yuguri, director general de Funda Salud, el habernos acompañado en este programa especial de Revolucionando la Salud, donde rendimos un sincero homenaje al doctor Arnoldo Gabaldón en ocasión de celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que ven en pantalla. Soy Carmen Beatriz Alviares. Hasta una próxima entrega de Revolucionando la Salud TV.